Bienvenidos y bienvenidos, buenas noches a este tu programa Cara a Cara con la Verdad. Otro jueves más, otro jueves donde estamos aquí para traerte la mejor enseñanza, para traerte palabra profunda, palabra directamente del cielo. Esta ya es tu hora donde tú vas ahora a dejar de hacer todo lo que estás haciendo porque ahora vamos a aprender, vamos a hablar y a dialogar de la palabra en este tu programa favorito con este tu hermano y amigo Joel Maldonado. Nuevamente tenemos aquí con nosotros desde Dallas, Texas, a nuestro hermano y amigo, el maestro y doctor José Briceño. Bienvenido nuevamente, maestro. Saludos. Bendiciones, bendiciones a todos los que nos están viendo a través de esta programación. Éxito, éxito. De verdad que el Eterno está logrando su propósito. Amén. El texto sagrado dice, y la tierra será llena del conocimiento de Dios. Sí, señor. Ese es el trabajo. Si nosotros estamos haciendo esto para proyectarnos nosotros, quitarle el lugar de verdaderamente que le corresponde a la palabra, estamos mal, mal. Demasiado mal. Aquí es que sigan a la palabra. Vamos, la palabra. Y yo autorizo de mi parte, en cuando este video está en mi canal de YouTube, todo el que lo pueda bajar Amén. y pueda hacer un trabajo con él, vamos, sáquelo a su canal, móntelo en su canal, llévelo por donde usted quiera, con tal que el motivo sea correcto. ¿Ok? Claro que sí, claro que sí. Autorizo para esto porque eso es el trabajo. Claro, la Que idea es que la esto tierra llegue a sea llena, personas. llena de conocimiento de Dios. Así es. Claro que sí, claro que sí. La idea de esto es que esto llegue a más personas, más personas, más personas, no para hacernos ricos ni famosos, ni tener ningún beneficio de cualquier sea que sea el beneficio, sino que la palabra llegue a personas que la necesiten, personas ¿No? que Y hay necesiten. tanta necesidad en el mundo de esta palabra y la iglesia no escapa de eso. También hay Claro, necesidad, mucha necesidad. claro, claro que sí. Bueno, y esperamos hoy poder terminar con el tema del pecado, su origen, ¿verdad? Pero antes queremos nuevamente mencionar, bien, estamos siendo transmitidos por la página de YouTube también de nuestro hermano José Briceño y de este servidor, Joel Maldonado, cara a cara con la verdad. Tenemos también nuestros auspiciadores, Community Manager, con nuestro hermano Yandel, Community Manager, desde allá desde Venezuela. Él nos auspicia, nos ayuda, ayuda a esta plataforma, nos ayuda con sus consejitos y sus ayudas mientras él puede. Y también nos ayuda el ministerio Jesús, perdón, nuestro soberano Señor de nuestro hermano y amigo, el maestro José Briceño. Estamos muy agradecidos por estos soportes, por estas ayudas. Así que vamos a entrar directamente al programa en esta hora y queremos culminar con este tema del pecado, su origen y cómo vencerlo. Yo creo que en estos últimos programas hemos estado hablando bastante sobre la etapa de cómo vencerlo, ya que en los primeros dos programas, específicamente en el primer programa, nuestro maestro Briceño fue bien claro, bien profundo de dónde se origina el pecado y todas estas cosas que vienen de lo que es el pecado, ¿verdad? Y estuvimos hablando de eso. Ahora estamos más bien hablando ya de cómo vencerlo, pero hay una pregunta que quiero traer sobre, ¿verdad? Otra persona que estuvo comentando en nuestra página de TikTok. Puede conseguir en las redes sociales cara a cara con la verdad a través de TikTok y Facebook y a través de YouTube. Puede conseguirnos. Suscríbase, síganos y dele like para nosotros poder seguir creciendo y seguir llevando la palabra del Señor más y más y más lejos. Y hay una persona que se llama Francisco Chirino 192, donde él dejó su comentario y donde él dice, vamos a buscar por aquí. Dios le bendiga, maestro. Una explicación sobre los que están muertos. Pregunta, ¿están en el cielo o en el infierno? ¿Me puede explicar? Yo creo, maestro Briceño, que esta persona se está refiriendo, la duda de él puede ser, ¿a dónde va el espíritu y el alma cuando el ser humano fallece? Es lo que yo puedo entender que es la duda de él. Ok, mira, lo he explicado.
lo debo decir para poder complementar la pregunta. El hombre es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. El espíritu y el alma son inseparables. Bíblicamente hablando, eso lo puede demostrar usted por las escrituras. No es como dicen que el espíritu vuelve a Dios, que lo dio, y el alma que pecare morirá. O sea, se separa. Cuando el hombre muere por causa del pecado, AB murió, el alma y el espíritu se separan. El espíritu va a Dios y el alma va a un lugar. Lo que pasa es que no le han dado, no han leído bien y han estudiado esos dos textos. Cuando dice el espíritu vuelve a Dios que lo dio, pues se está refiriendo que de una u otra forma el hombre va a volver a Dios para ser juzgado. Punto. Sea que se pierde, o sea que se salve, Ujú. van a ir a Dios para ser juzgados. Pero no es que el espíritu se va a donde está Dios y el alma queda vagando. No, porque el término alma tiene muchos significados en griego y en hebreo, mucho. El término alma se refiere también, por ejemplo, para hablar del hombre integral. Porque cuando tú dices, ay, mira esa pobre alma ahí tirada en el suelo, ¿eh? Estás hablando de Claro. la persona, está hablando de la persona. Pero la Biblia bíblicamente dice que el hombre es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. María creo que fue la que dijo, mi espíritu bendice a Jehová y mi alma se regocija en mi Salvador. ¿Eh? Entonces, cuando el hombre muere, que la palabra muerte es tanatos, separación, el espíritu y el alma que no se pueden separar, se separan del cuerpo, se separan del cuerpo. El cuerpo va a la tumba, al cementerio, a la tierra, y si no lo excineran, ¿no? Va a la tierra, y el espíritu y el alma, que el espíritu es la persona, en el alma está la personalidad y en el cuerpo se manifiesta. El espíritu y el alma, que es el ser del hombre, el componente del hombre, ¿no? Va al seno de Abraham, si muere en Cristo, o si en las dispensaciones pasadas, si murió bajo los pactos, cumpliendo los principios de Dios, va al seno de Abraham y si muere en este tiempo, después de la dispensación de la gracia, el comienzo en, en, en la dispensación de la gracia, si muere en Cristo, aceptando el plan de salvación, va al seno de Abraham, lo que llaman la parte superior del Hades, porque el término Hades y el Seol es lo mismo, aunque en la antigüedad cuando se hablaba del Seol, se está hablando de la tumba misma, pero en sí, cuando hablamos del punto de vista más profundo, el término Hades o Seol es es una parte que según la Biblia está en el centro de la tierra. Según la Biblia, dice que Adatán, Corán y Abirán, cuando se rebelaron en contra de Moisés, la tierra se abrió y fueron derechitos al Seol. ¿Eh? Ahí dice, y hay otras partes donde dice que el Seol y el Hades están en el corazón de la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que el Hades o Seol se compone, tiene dos departamentos, la parte superior y la parte inferior. La parte inferior la llaman la parte más baja de la tierra. Pablo en Efesios dice que ese lugar, que es un lugar de tormento porque no es tormento eterno, porque existen tres infiernos, Mm. el Hades, el Tártaros y el lago de fuego. El Hades es el que ahora mismo te voy a hablar de él, te voy a profundizar. El Tártarus de tortura, es donde están los ángeles caídos en prisiones de oscuridad esperando el juicio. Y el lago de fuego es el Gehenna, Geinón, o el Valle de Linón, se llamaba el Valle de Linón, que es el lago de fuego, que todavía no está habitado, número uno. Segundo, no se sabe dónde está el lago de fuego. La Biblia no te habla geográficamente dónde está el lago de fuego. Se sabe que fue preparado para el diablo y sus ángeles y también van a ser lanzados. El Hades va a ser lanzado al lago de fuego, el diablo va a ser lanzado al lago de fuego, el falso profeta va a ser al lago de fuego, el anticristo va a ser lanzado al lago de fuego. Los demonios, los ángeles caídos que después de ser juzgados van a ser lanzados al lago de fuego. Los demonios van a ser lanzados al lago de fuego. Y el hombre que no acepte el plan de salvación va a ser lanzado al lago de fuego. O el que no es salvo mediante Dios va a ser lanzado al lago de fuego. Porque el lago de fuego es el infierno eterno, ya el Wow. definitivo.
el definitivo. Pero el Seol o el Hades, en la parte más baja del Hades o del Seol, es el lugar donde están los que mueren sin Cristo, los que murieron en dispensaciones pasadas porque no tuvieron relación con Dios, esperando el juicio del gran trono blanco para ser lanzados al lago de fuego. Pero los que mueren en Cristo, que son salvos, o los que murieron en las dispensaciones pasadas que tuvieron relación con Dios, están en el seno de Abraham, que no sé si te acuerdas la historia que Jesús contó del rico y Lázaro, Sí, que señor. no es ninguna mitología, es una verdad que Jesús narró, no es un mito, es una verdad que Jesús narró, no es una parábola, porque se dijo un nombre propio, Lázaro. Cuando se dice un nombre propio ya no es parábola. Ujú. Y Jesús habló de un rico y de Lázaro. Dice que el rico estaba en lugar de tormento y Lázaro estaba en la parte superior, porque el rico levanta su mirada y en la Sí. parte superior, que es el seno de Abraham. Cuando la persona muere, si murió en Cristo, va al seno de Abraham. Si no murió en Cristo, va a la parte más baja. Oído, oído. Nadie va al cielo cuando muere. Nadie va al cielo. Jesús dijo, nadie ha venido del cielo porque nadie ha ido al cielo. El único que fue arrebatado hasta el tercer cielo, y Pablo dijo, si sé en cuerpo o en espíritu, no lo sé. Eso lo dijo Pablo en su conocimiento limitado, pero ahora sabemos que no pudo haber sido en cuerpo, porque el único que puede salir de la atmósfera terrestre y poder respirar fuera de esta atmósfera es un cuerpo glorificado en el caso de Jesús. Pablo no fue glorificado para ir al tercer cielo, porque lo que es glorificado ya no puede desglorificarse, no puede revertirse en una glorificación. Claro. Entonces Pablo fue llevado al cielo, es en espíritu y el alma fueron al cielo y se fueron para un programa, para un propósito eterno de Dios con él, para darle ciertas informaciones de cosas que no se le permitieron escribir y otras que sí les escribió. Y también para persuadirlo, que la palabra persuadir es convencerlo en el espíritu y hacerle entender que esto es una verdad, porque hay mucha gente en la iglesia que están convencidas en el alma, pero no están convencidas en el espíritu, no están persuadidos de las verdades del reino. El caso de los discípulos, que todos negaron a Jesús, y lo que hizo que ellos tuviesen persuadidos y entregasen la vida por el reino y por Jesús, es la resurrección, cuando Jesús se les aparece, está con ellos 40 días y 40 noches. Entonces, Jesús, oído, nadie muere cuando va al cielo. Nadie. Esto es, voy a explicar esto que Wow, viene el punto, viene el punto. muy interesante. Si todos nos morimos y nos vamos para el cielo, ¿a quién viene a buscar Cristo? En el arrebatamiento de la iglesia, si todos estamos en el cielo. Jesús dijo, y llegará el día en que los que estén en el sepulcro, en el Hades o en el Seol, oirán la voz, y unos saldrán para resurrección eterna, vida eterna, y otra para condenación o resurrección de condenación eterna. Pero ¿dónde están? En el sepulcro, en el Hades, en el Seol. No están en el cielo. Entonces, cuando venga la resurrección, se va a levantar los muertos que están en la parte superior del Hades, que es el seno de Abraham, en el caso del arrebatamiento de la iglesia, y después 1000 años resucitarán los que están en el lugar de tormento, que es la parte más Exacto. baja de la tierra. Pero estamos, o están, o los como que mueren están en el Seol o en el Hades, que es la parte en el centro de la tierra. Nadie va al cielo. Ahora, maestro, explíqueme cuando Jesús le dijo al ladrón, desde hoy, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Escucha, el griego no tenía coma, no tiene puntuaciones. Cuando hicieron la traducción, colocaron una coma donde no debería ir. Colocaron una coma detrás del hoy y la coma debe ir delante del hoy. Es más, le voy a decir algo. Hay traducciones bíblicas que ni siquiera el término hoy aparece. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que como colocaron la coma detrás del hoy, el texto dice así, de cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero la coma debería ir delante del hoy. Entonces se lee así, de cierto te digo, hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. O sea, el hoy es que hoy te lo estoy diciendo, no que hoy vas a estar, Sí. ¿ya? Pero algunas versiones no tienen el hoy. Dice así, de cierto te digo, estarás conmigo en el En el paraíso. paraíso, correcto.
Ahora, escuche bien, escuche bien. Cuando Jesús muere, Jesús no va al cielo. Estas son las herejías y las falsas enseñanzas y las aberraciones y las apostasías del maestro Briseño, las locuras teológicas del maestro Briseño, según muchos dicen, que por ahí uno me llamó que yo soy un loco sin manicomio, que soy un loco de la calle, que teológicamente estoy desfasado, que soy loco, que no me hagan caso, y es una persona muy reconocida entre su gente, ¿no? Que no debería haberse expresado así, pero bueno, yo no pensaba que ese hombre fuese a hablar de esa forma, y menos de un ministro. No es porque sea yo, pero debería haber respeto, pero bueno. Estas son las locuras del maestro Briseño. Cuando Jesús muere, Jesús murió en pecado, no por pecado que él haya hecho, porque dice que no se halló pecado en él. Dice que el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Jesús nunca cometió un pecado, fue tentado y tenía la posibilidad de pecar, sí, porque si Jesús es inmune a la tentación, entonces es una burla de parte de Dios por el Espíritu enviar a Jesús al desierto para ser tentado. Claro, ¿Para qué va a ser tentado si no puede caer? Es una exacto. burla. Si Jesús fue tentado es porque él podía caer, porque él podía pecar, pero no pecó, no se halló pecado en él. Entonces lo que hizo que Jesús fuese a la parte más baja de la tierra, ese lugar de tormento, es tu pecado. El pecado, ese pecado simiente que Satanás puso en el hombre en el huerto del Edén, que la simiente satánica que es el pecado y la naturaleza satánica que es la muerte entraron en Jesús por amputación, ya lo he dicho, Ujú. ¿ya? Y Sí. ese pecado que Dios puso en Jesús y la muerte que Dios puso en él lo llevaron a la parte más baja de la tierra, a ocupar nuestro lugar, a ocupar tu lugar. Era el lugar que nos pertenecía a nosotros y él fue a ocupar nuestro lugar. Jesús se levanta de la tumba porque Dios lo justifica en el espíritu a través del cumplimiento de la ley. La ley podía justificar al hombre, sí, pero no hubo un hombre que la justificara y Jesús cumpliendo la ley fue justificado. Y al justificarse fue vivificado. Al vivificarlo vence la muerte, que es lo primero que Jesús vence, la muerte. Muerte. Después vence el Hades, se levanta de la tumba y después vence los principados, las potestades, vence al diablo, vence a los demonios, vence a todos. Y se sienta a la diestra del Padre con todo poder, dominio, autoridad y fuerza y señorío, hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo el estrado de sus pies. Es lo que dice el texto sagrado. Pero cuando Jesús muere, no va al paraíso. Cuando Jesús resucita de la tumba, Marta lo va a tocar. Y Jesús le dijo, no, María y Marta, que estaban ahí las mujeres, lo van a tocar. Y Jesús le dijo, no me toques porque no he ido al Padre. Mm. Oído, no he ido al Padre. Quiere decir que Jesús después que muere en la cruz no va al cielo. Entonces, si el ladrón se fue para el cielo, se fue solo. Se fue solo. ¿Por qué? Porque Jesús no fue para el cielo. Lo dice cuando resucite, las mujeres lo van a tocar y dicen que no me toques porque no he ido al Padre. La gente lo que no entiende es que después que Jesús les da los mandamientos a la mujer, vaya y dígale a mis discípulos y a Pedro que he resucitado, Jesús se va al cielo, ahora sí va al cielo. Pero ¿dónde está el ladrón? En el seno de Abraham. Sí. El ladrón está en el seno de Abraham, porque no se ha dado la resurrección, está en el seno de Abraham. Hubo gente que fueron levantadas del seno de Abraham. Oído lo que viene, oído, oído, oído. Hubo gente que fueron levantadas del seno de Abraham juntamente con Jesús en su resurrección. ¿Te acuerdas de eso que lo dice el evangelista? Sí, señor. Que muchos de los que habían muerto fueron levantados y fueron a sus casas a visitar a su familia. Pero oído, en ellos no se dio una resurrección, se dio fue una resucitación, porque resurrección es el que se levanta de los muertos para no morir más, y resucitación el que es el que se levanta de los muertos pero vuelve a morir, Exacto. físicamente hablando. Como Por Lázaro. ejemplo, con el cual en Lázaro se dio una resucitación, no una resurrección. Claro. En el primero que se da una resurrección fue en Jesús, hasta ahora es el primero, nadie más en más nadie se ha procesado, se ha dado una Por eso es el resurrección. primogénito. Es el primogénito. Después venimos nosotros. ¿Qué pasa? Que Jesús, después que resucita, le da el mandamiento a la gente, a sus mujeres, y va al cielo. Después que Jesús va al cielo, vuelve al infierno.
Lo dice Pablo en Efesios, al que subió, fue el que descendió, fue el que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesús va al infierno de nuevo otra vez, pero vas al seno de Abraham, al seno. Y lo dice la Biblia, lo que pasa es que no lo tengo a la mano. Las dos veces que Jesús va al infierno, una va a la parte más baja y la otra va a la parte baja, que es la parte superior del Hades, que es Ok. el seno de Abraham. Entonces, cuando Jesús justifica y vivifica a los que están en el seno de Abraham para que formen parte de la resurrección cuando Cristo venga a buscar la iglesia, no fue que se llevó un poco gente para el cielo, tomando aquel texto que dice llevando cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La palabra llevando cautiva la cautividad no es que se llevó un poco de gente que estaban en el seno de Abraham para el cielo, no, porque es que nadie estaba cautivo en el seno de Abraham. La palabra llevando cautiva la cautividad significa cautivó lo que tenía cautivado al hombre, que es el pecado y la muerte. Eso es lo que quiere decir el texto allí. Pero no fue que Jesús se llevó un poco de gente para el cielo, porque cuando Cristo venga, ¿quién viene a buscar entonces? Si todos Exacto. estamos allá en el cielo. Entonces, cuando la persona muere, va a esa la parte baja de la tierra, si murió en el plan de salvación en Cristo Jesús o murió con una relación que tuvo con Dios en el Antiguo Testamento, en las dispensaciones de los patriarcas, jueces, reyes y sacerdotes. Y los que no tuvieron relación con Dios o los que no han aceptado el plan de salvación en este tiempo, el tiempo de la gracia, se van a la parte más baja, que es el lugar de tormento, pero que no es un tormento eterno, es un tormento temporal, comparado al tormento eterno que se va a dar en el lago de fuego. Exacto. Eso es lo que dice la Biblia. Wow. Ahora, Salomón escribió muchas cosas, oído que esto va a patear a muchos, porque el mensaje de la cruz no, es tropezadero para muchos. Salomón escribió cosas que el tipo se equivocó con lo que escribió, que fue inspirado. Lo que Salomón escribió fue inspirado por Dios para que se escribiera es una cosa, entendiendo que hay dos tipos de inspiración. Teuneutes y Ferómeno. Uno lo nombra Pablo a Timoteo y el otro lo nombra Pedro en sus cartas, en sus epístolas. Si yo no entiendo los dos tipos de inspiración, pues yo voy a juzgar al maestro Briceño con lo que estoy diciendo. Salomón escribió cosas que Jesús dijo que no era así. Salomón dijo que cuando el hombre muere ya no tiene conciencia, no tiene pensamiento, no tiene conocimiento, queda totalmente en el limbo, en el vacío, no piensa, no hay memoria, no tiene nada. Jesús dijo lo contrario. Mm. El rico sabía lo que estaba pasando, sabía el tormento de lo que estaba pasando, sabía los hermanos que tenía en la tierra, sabía los familiares y le pidió a Abraham que por favor enviase a alguien que predicase a su casa de que este lugar existe. O sea, el rico sabía dónde estaba, tenía conciencia. Entonces lo que Jesús dice en la historia del rico y Lázaro eh, contradice totalmente lo que Salomón dijo y lo que Salomón escribió. Eso fue lo que Salomón pensó y así lo escribió. Ahora, ¿a quién le voy a hacer caso yo? ¿A Salomón o a Jesús? A Jesús, hermano. Claro. Entonces, hay muchas cosas que Salomón escribió que se equivocó, muchas cosas que Job escribió en su percepción, pero se equivocó. Job escribió muchas cosas de las cuales el tipo se equivocó con lo que dijo. Al final de la jornada, cuando Dios se le aparece a Job en un torbellino, le da un discurso y le dijo, escucha y me vas a responder. Después que Dios le da el discurso a Job, Job dijo, te oí, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, cosas que no entendía, decía. ¿Eh? Claro. Entonces, hay cosas que están escritas en el libro de Job, que Job la dijo bajo su percepción, en su dolor, en su obstinación, en su momento difícil, que después Dios se las debate y le dice, lo que dijiste no es así, Job, no es así. Entonces, hay cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento bajo la percepción de un hombre que así lo creyó, así lo vio. Por ejemplo, el que escribe Samuel, escribe que Dios mandó un espíritu malo para atormentar a Saúl, cuando Santiago dice que de Dios no vienen cosas malas. Pero el problema es que en el Antiguo Testamento todo lo que era bueno o malo se le atribuía a Dios porque no se conocía la persona Claro. de Satanás. Quien descubre a Satanás es Jesús. ¿Ya?
Entonces Samuel escribe, pues, que Dios envió un espíritu malo, pero te dice también que Dios envió a David para que tocara el arpa y el espíritu se fuera. Aquí hay una paranoia, porque Dios envía el espíritu malo, pues después envía a David para que toque el arpa para que el espíritu malo se vaya. Si yo soy el espíritu malo, se lo digo a Jehová, ponte de acuerdo, me mandas a mí o mandas a David, uno de los dos. Entonces, eso fue lo que Samuel escribió porque así lo vio, pero eso no fue lo que sucedió. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la persona muere, se va al seno de Abraham, si murió en Cristo o tuvo relación con Dios en las dispensaciones pasadas, o si murió y no tuvo relación con Dios en las dispensaciones pasadas y murió en Cristo y no murió en Cristo, va al lugar de tormento, porque no es el lugar de tormento eterno. Wow, eso está tremendo, eso es lo que usted, esa explicación que usted nos acaba de dar aquí ahora, y en referente en lo que usted habla de que hay veces y momentos que se equivocaron los escritores. Hay algo que tenemos que tener en cuenta. Sí, es cierto que la palabra de Dios es inspirada completa por el Espíritu Santo, pero es el Espíritu Santo a quien está inspirando es a un hombre. Y hay que tener en cuenta, como dice el hermano, el intelecto de ese tiempo, hay que tener en cuenta los conocimientos, ¿verdad? Y la madurez que había en referente a cómo estaba la ciencia y todo ese tipo de cosas para saber, para entender por qué pensaban de tal manera y de tal forma. Así que muy interesante, hermano. Y yo creo que se le fue contestada la pregunta aquí a nuestro amigo Francisco Chirino 192 en el TikTok. Vamos a entrar a la pregunta rapidito de el tema del pecado, origen y cómo vencerlo. Maestro Briseño, en Efesios 2:8 dice lo siguiente: por gracia somos salvos. ¿Qué es la gracia? Eh, en el programa pasado yo lo dije que además de ser una dispensación, además de ser una manifestación de la bondad de Dios, porque escucha, Jesús vivió en la dispensación de la ley. Ujú. Jesús no vivió en la dispensación de la gracia, pero manifestó la gracia de Dios. Manifestó la gracia de Dios, que es el favor de Dios. Por eso es que he oído, el Nuevo Testamento comienza del libro de los Hechos en adelante. Todo lo que está escrito en los evangelios fueron hechos, circunstancias que por ende se dieron en la dispensación de la ley. Ah, Ya, que todo lo que está escrito en los evangelios fue escrito en la dispensación de la gracia, porque se escribió 40 años después. Es otra cosa. Pero todo el relato de lo que está escrito sobre los evangelios fueron hechos, en la ley. acontecimientos que por ende se dieron en el ministerio de Jesús, en la dispensación de la ley. Jesús no vivió en la dispensación de la gracia, Jesús manifestó la gracia de Dios, que son totalmente dos cosas diferentes. Por ejemplo, el caso cuando la mujer toca el manto de Jesús, la que tiene el flujo de sangre, toca el manto, esa mujer tenía que ser apedreada. ¿Y por qué temblaba la mujer? Porque ahí estaba Jairo, principal de las sinagogas al lado de Jesús. Claro, Y Jairo la podía mandar a apedrear, pero Jairo representa que la ley y Jesús representa la gracia. Y pudo más la gracia que la ley. Jesús le dijo, tu fe te ha sanado, vete en paz. No la apedrearon, sino dice, vete en paz. Entonces, la gracia se puede entender como una dispensación, uno, se puede entender como la manifestación del favor de Dios en la vida en la vida de Jesús. Y todavía está la manifestación de la gracia de Dios. Y se puede entender como un don inmerecido. ¿Ves? Por gracia soy salvo, o sea, eso es inmerecido. Porque gracia es cuando se te da lo que no mereces. exacto. Misericordia es cuando no se te da lo que mereces. Una cosa diferente. Misericordia es cuando no se te da lo que mereces. Y gracia es cuando se te da lo que no te mereces. Entonces, a nosotros se nos dio el cielo por gracia, no te lo merecía. Y no se te dio el infierno por gracia porque te lo merecía, por misericordia y te lo Misericordia. merecía. Sí. ¿Eh? Por eso es que Dios nos amó
amándonos, tuvo compasión, teniendo compasión, manifestó su misericordia, se movió a misericordia, moviéndose a misericordia, manifestó su gracia, manifestando su gracia, nos dio su perdón, perdonándonos, regeneró, regenerándonos hizo sus hijos, porque los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Repito, Dios nos amó, por amor tuvo compasión, teniendo compasión se movió a misericordia, moviéndose a misericordia manifestó su gracia, manifestando su gracia nos dio su perdón, perdonándonos regeneró y regenerándonos hizo sus hijos. Eso es lo que dice el texto sagrado. Wow, Eso es lo que es gracia. wow, wow, me encantó esa explicación. Yo creo que más clara que el agua. Óigame, y quiero hacerle una pregunta ahora, que yo sé que es una pregunta que ha sido de mucho debate para muchas personas en muchos momentos. ¿Se puede perder la salvación? Mira, me tienes que dar tiempo para responder esa pregunta, Claro, el que usted quiera. porque sería una falta de respeto el que te diga no y no te diga por qué no, o te diga sí y no te diga el por qué sí. Ujú. Yo tengo que fundamentar esto, la respuesta la tengo que fundamentar por el texto sagrado, por lo que está escrito en la Biblia, la tengo que fundamentar por lo que está escrito en la Biblia. Claro. Usted póngamelo en la Biblia, maestro. Martín Lutero le dijo al clero, demuéstreme por las escrituras que estoy equivocado y me retractaré de todo lo que he dicho. Y no se lo demostraron. Igual yo debo dar una respuesta según lo que está en el texto sagrado, pero quiero introducir esto. Escuche. La salvación es por gracia, lo acabamos nosotros de decir. ¿Qué es salvación? La palabra soteria, que abarca justificación, santificación, preservación, liberación de la muerte física y espiritual, liberación de la miseria y liberación de la enfermedad. Eso es salvación, soteria, abarca todo eso. Pero si hablamos en relación a la salvación eterna, de que nosotros vamos a convivir y a vivir con Dios eternamente, no en el cielo, en la tierra nueva, eso lo explicamos después de escatología, porque nadie va a vivir en el cielo. Nosotros vamos por el cielo por 7 años, un programa de Dios, pero después nosotros vamos a la tierra, a establecer el reino milenial con Cristo, y después volveremos a ser suspendidos otra vez hasta el tercer cielo, hasta que después vengamos a la tierra nueva. Eso es lo que dice la Biblia, por eso la gente no estudia, pero bueno. La gracia. Nosotros fuimos salvos por gracia, es lo que dice el texto sagrado. ¿Ok? Yo no percibo, yo no puedo entender cómo es que si nosotros tenemos la salvación como un don de Dios, es un regalo de Dios, por gracia, no por obras, por gracia, repito, no por obras. ¿Cómo es que si yo recibí una salvación por gracia, tengo que sostenerla por obras? Eso es contraproducente, No tiene sentido. eso no tiene sentido. El problema es que nosotros estamos viendo la salvación como una cota inicial que Jesús pagó en la cruz del Calvario, pero nosotros tenemos que encargarnos de pagar los giros para entrar al cielo. Te lo voy a poner como ejemplo. Yo saqué en el 2021 un carro, un vehículo, me reservo su nombre para no dar publicidad. Y el vehículo costó eh, eh, efectivamente cash, costaba el vehículo $32,000. Financiado, el vehículo costó $52,000. Wow. Es $52,000 para pagarlo en 6 años. Oh, wow. Di una inicial de $2,000 fue lo que di. Una inicial. Pero para que ese vehículo sea de mi propiedad, yo tengo que terminar de pagar lo demás en giros de una cantidad mensual que me dieron. O sea, el vehículo no es mío hasta que yo no lo termine de cancelar y de pagar.
y de librar. Ya me falta poco, gracias a mi Eterno, que me ha dado las fuerzas para adquirir el dinero para pagarlo. Él es el proveedor de todo. Ese vehículo no es mío hasta que yo no termine de pagarlo. Así nosotros estamos viendo la salvación. Una salvación que Dios nos entregó porque Cristo pagó una cuota inicial en la cruz, pero yo tengo que encargarme de pagar los giros, oído, Mm, encargarme de pagar los giros, oído, mm, para que esa salvación sea mía. Así lo ven los evangélicos, ¿eh? Porque hay textos en la Biblia, en el texto sagrado, valga la redundancia, que le dieron una mala interpretación. No hicieron una exégesis del texto sagrado, sino una eisegesis, le dieron su propia interpretación, que ya lo vamos a tratar, ya lo vamos a tratar. Estamos viendo la salvación como un juego de fútbol, acéptese, donde Jesús está llevando el balón de una portería a la otra, y cuando llega a la otra portería, ya a la final, a la portería, me pasa el balón para que yo meta el gol. mm. O sea, todo lo que Jesús hizo, el Vía Crucis, desde Getsemaní hasta la cruz, no tiene ningún sentido si yo no obro para ganarme la salvación. Eso no tiene sentido, eso es contraproducente, eso es una ofensa, eso es una blasfemia en contra de las verdades que están en el texto sagrado. Es una aberración, ¿ya? Eso no existe. Ahora, si la salvación es algo que Dios me va a confiar a mí, es una pobre salvación, Mm. es una pobre salvación, porque ¿cómo Dios me va a confiar a mí una inversión tan grande que hizo en su Hijo desde Getsemaní hasta la cruz, la ascensión al infierno, hasta resucitarlo? Dios me va a confiar a mí una salvación y me va a decir, mira lo que hizo mi hijo, pero tienes que vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, porque cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, porque si los que recayeron, tienes que cuidarla. O sea, Dios me va a confiar a mí una salvación que tuvo tanto precio desde Getsemaní hasta la cruz, hasta la ascensión, hasta la resurrección. Me va a confiar a mí una salvación cuando Él sabe que yo no voy a poder, porque si esto tiene que ver con, la salvación tiene que ver con vivir una vida de santidad absoluta, pues nadie va a ser salvo, nadie. Es como esto. Hermano, vive en santidad porque si Cristo viene, usted se queda. Dígame usted, ¿quién va a estar en santidad absolutamente hablando cuando Cristo venga? Nadie, Ujú. nadie. O sea, si el arrebatamiento de la iglesia tiene que ver con la santidad absoluta del ser humano, nadie se va a salvar, nadie. Dios se va a valer, es de la justicia y de la vida que hay en el hombre regenerado, que es su hijo, que es su cuerpo. A esos son los que Dios va a levantar, no a los que estén en santidad, porque nadie va a estar en santidad. Es una verdad paralela para que me agarre lo que te quiero decir ahora. Pero y entonces el texto que dice, sed santo porque yo soy santo. Ese es un llamado de Dios a que nosotros somos llamados a vivir una vida de santidad, porque eso es lo que agrada a Dios, porque no tiene sentido el que nosotros hayamos sido sacados del estado de condenación, producto de una simiente satánica que es el pecado y una naturaleza satánica que es la muerte. No tiene sentido que Dios haya extirpado de mí el pecado como simiente satánica y yo me mantenga viviendo en pecado. Por eso siempre he dicho que de la simiente de pecado Dios me libró a mí en la cruz del Calvario, pero Mm. de las obras de pecado me tengo que librar soy yo. Dios no me va a librar de O eso. sea, usted no está diciendo en ningún momento, y esto es para aclarar a algunas personas que pueden pensar de otra manera, en ningún momento usted está diciendo que la salvación quiere decir que, que tengo permiso a continuar pecando, que como quiera me voy a salvar. O No, una persona que piense así, para mí, no tiene la justicia y no tiene la vida. sea, eso no es lo que usted está diciendo. No, jamás, y nunca, porque el apóstol Pablo lo niega. Pablo dice, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Exacto, Pero por esto nosotros no vamos a estar pecando para que la gracia abunde. exacto. Porque cómo escaparemos nosotros si fuimos libres de ese estado de condenación, dice el apóstol Pablo.
Claro, 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 claro. El maestro Briseño no está hablando de libertinaje, Ahí era que yo quería llegar. para nada. Muy Pero el bien. maestro Briseño está hablando de qué, de que la salvación no depende de mi vida de santidad absoluta, Ni de porque si, obras. ni de obras, porque si la salvación depende de mi vida de santidad absoluta y de obras, pues aquí nadie se va a salvar, porque nadie va a vivir una vida de santidad. Yo soy de los que creo y lo demuestro por la Biblia que usted tiene capacidad para vivir el 99% una vida de santidad y dejo un 1% de posibilidad de que usted pueda pecar, Claro. porque nosotros estamos capacitados para vivir una vida de santidad. Bíblicamente se lo puedo demostrar. Y Punto. Que ese, no y ese queremos. uno, y ese 1% hay que decirlo, es porque todavía estamos viviendo en el cuerpo pecaminoso, no estamos en un cuerpo glorificado. Correcto, correcto. Y se creó la posibilidad de que puedas caer en pecado. Vamos a dar un 1% de la posibilidad de que sí, ¿ya? Claro, claro. Y más de lo que hicieron planes y proyectos para pecar. Pero si tú te mueves en un sentido de amas a Dios, honras a Dios, eres agradecido, tienes sentido de conveniencia, tienes sentido de traslado, sabes lo que es autoridad, sabes lo que es el propósito de Dios en tu vida, pues tú nunca vas a pecar en contra de Dios, ¿ya? Eso lo Exacto, hablamos eso lo hablamos en el primer programa. exacto, exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Que la salvación no es algo que el hombre pueda ni alcanzarla, porque no fue por obra, sino por gracia, y tampoco la puede mantenerla, porque la salvación no se dio por nada de lo que yo pude hacer. No es el humanismo, no son las buenas obras, no es la moral, no es la ética, no es la responsabilidad, no es la vida de lealtad, de glamour, de excelencia, de estética ejemplar. ¿Fuimos llamados a eso? Sí, fuimos llamados a eso. Y eso tiene una razón el por qué. Claro. Pero no fuimos llamados a eso para que nos salvásemos, porque no depende de nada de eso. Es como esto. Un hombre, el hombre de mayor glamour, de mayor excelencia, de mayor estética en el mundo se llama Nicodemo. Y Jesús dijo, si no naces de nuevo, tú no puedes entrar al reino. Claro. Punto. Entonces, todas las buenas obras en la vida de un hombre, de moral, de ética, de responsabilidad, de equidad, de lealtad, no lo salvan. Claro. Pero tampoco lo que lleva un hombre al infierno son las cosas malas que hace. Lo que lleva a la gente al infierno es el estado de condenación en la que está como producto de la simiente satánica y la naturaleza satánica, y eso permanece en el hombre por haberse negado de haber recibido el don de la salvación que es Cristo, porque el Espíritu Santo no nos pudo convencer de pecado, De del hecho, estado de pecado en la que estaba. las obras que usted está mencionando, que usted dice que las obras del pecado no son las que llevan un hombre al infierno. Usted está lo que está queriendo decir es que esas obras se manifiestan porque dentro de nosotros está ese estado de condenación. Por eso es que se manifiestan entonces las obras, ya que esa semilla del pecado está dentro de nosotros. Entonces, el que no está aceptando a Jesús como su Salvador va a vivir entonces reflejando una vida. Me, me- eh, me estás ajá, hablando de los que no han sido regenerados, exacto, porque si fuimos regenerados, en nosotros no está ni el pecado, ni está la naturaleza satánica, no está la condenación. exacto, Ninguna exacto. condenación hay por lo que está en Cristo Jesús. Ya en mí no está eso. Acuérdate que hablamos de Romanos 7. ¿Te Sí, acuerdas señor. de eso? Que dimos una explicación de eso. Sí, Que yo no soy un pecador, yo no soy vendido al pecado, el pecado no mora en mí, yo no soy un miserable. No es lo que Pablo está presentando en Romanos 7. Eso lo claro, hablamos bien en el primer programa. claro que Vayan sí, al primer claro. programa para que lo escuchen. Ahora, si la justicia hubiese entrado por obra, la tendríamos que mantener por obra. Porque acuérdate que lo que produce la vida es la justicia. Cuando Dios me justifica, me vivifica. Y cuando Dios me justifica y me vivifica, pues me regenera. Al regenerarme, pasé a ser su hijo y ya yo tengo un estatus, tengo una posición, soy hijo de Dios, ya yo pertenezco al cuerpo de Cristo, yo estoy regenerado, en mí no está el pecado, en mí no está la muerte, en mí está la justicia, en mí está la vida. Ya, punto. Ya, eso está en mí. Y eso es irreversible. Eso no se puede perder por una cerveza que te tome, por un cigarrillo que te fume, cualquier pecado que tú cometas. Eso es irreversible. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Aló, escucha.
Escuche esto. Si la justicia hubiese entrado por obra, la tendríamos que mantener por obra. Esto indica que solo el que me dio la justicia me la puede quitar. El único que me puede quitar la justicia es el que me la dio, y Dios nunca lo va a hacer. Y esto es imposible aún para Dios, porque ¿cómo puede Dios caducar lo que ya quedó determinado y en forma absoluta en el Tribunal Supremo Celestial? Por lo tanto, no hay pecado que determine tu condenación o mi condenación. No hay quien te pueda condenar. Somos libres en Jesús por el Espíritu. Eso es lo que dice el texto sagrado. Ahora, escucha esto. El hecho de la imputación es subrayado. ¿Te acuerdas que hablé de la imputación que se dio por remisión? Sí. Es subrayado en la imputación del pecado de Adán a la raza humana, con el efecto de que todos los hombres son considerados pecadores por Dios. Todos los hombres caídos en Adán, según Romanos 5, el verso 12 al 21. Entonces, esto se desarrolla más aún en el hecho de que el pecado del hombre fue imputado a Cristo cuando él se ofreció como ofrenda por el pecado del mundo, según segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 14 al 21, Hebreos, capítulo 2, verso 9, primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Así también la justicia de Dios es imputada a los que creen en el plan de salvación. Por causa de esta provisión se puede decir de todos los que son salvos en Cristo que ellos son hechos justicia de Dios en él. Según primera carta a Corintios, el capítulo 1, verso 30, y primera carta a Corintios, capítulo 1, verso 30, y segunda carta a Corintios, capítulo 5, verso 21. Entonces, siendo que esta justicia es de Dios, presta atención que estoy respondiendo a la pregunta. Claro. Siendo que esta justicia es de Dios y no del hombre, y que según lo afirma las Escrituras, ella existe aparte de toda obra u observancia de algún precepto o ley, según Pablo, Romanos 3:21. Entonces es obvio, chicos, es obvio que esta justicia imputada no es algo que el hombre pueda afectar o efectuar. No es algo que el hombre pueda efectuar. Siendo la justicia imputada por Dios, ella no puede ser aumentada por la piedad de aquel a quien él es, aquel a quien le es imputada, ni tampoco disminuir por causa de su maldad. Es decir, lo repito, siendo que la justicia imputada por Dios, ella no puede ser aumentada por la piedad de aquel a quien le es imputada, ni tampoco disminuir por causa de su maldad. Es decir, no hay un hombre que pueda ser más justo delante de Dios, hablando en relación a la justicia divina, en relación al espíritu. Al espíritu, no estamos hablando de la justicia secular, de la justicia de este mundo, estamos hablando de la justicia divina, la que habla la Biblia, la que se produjo en el espíritu. No hay un hombre que pueda ser más justo para Dios por las buenas obras que haga, y no hay un hombre que pueda ser menos justo para Dios por las obras malas que haga. Es decir, esto es duro lo que voy a decir, le reprendo al diablo, eso es un falso maestro, pero es lo que dice la Biblia. Señores, puedo, no, cuando digo puedo no es que estoy dando licencia, por favor. Sí. Yo puedo estar en el pecado más horrendo y más sucio de este universo. Yo sigo siendo justo delante de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado afecta mi santidad, pero no mi justicia. Porque la justicia se dio en el espíritu. La justicia imputada en el hombre es un suceso, más la santidad en el hombre es un proceso que tiene que ver con el alma y se manifiesta en el cuerpo. Ok, Repito, la justicia divina imputada en el hombre es un suceso que produjo la vida y me sacó del estado de condenación porque fui regenerado y pasé a ser hijo de Dios. Pero la santidad en el alma es un proceso. sí, sí. Por eso es que la Biblia dice que el que cree en Cristo, nueva criatura es, pero en el espíritu. En el espíritu, no está hablando integralmente, porque en el alma tiene que ser procesada. Claro, Y claro. en el alma
La santidad es un proceso que vino producto de una santificación. En el espíritu, la justicia es un suceso que se dio por causa de un proceso que se llama justificación. Es una cosa diferente. Maestro, pero permítame Dígame, preguntarle, dígame. cuando usted habló ahí, que dijo que usted puede estar en el pecado más horrendo, ¿verdad? Y usted Ujú. dice que la salvación no se le va a No, no, perder. espérate, Maldonado. Yo no digo eso, solo dice la Biblia. Exacto, exacto, exacto. Yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Aquí mi opinión no vale. Ok, pero entonces mi Ajá. pregunta es, si nosotros ya entregamos nuestra vida a Jesucristo y estamos Ujú. caminando en el camino que debemos andar, pero de repente, como usted dice, caemos en un pecado, ¿no debemos buscar el perdón de Cristo nuevamente o sí? Ese es el deber ser. Pero el hecho de que yo no lo busque, yo no dejo de ser justo. Yo sigo siendo justo delante de Dios. O sea, que Porque aunque, el pecado que yo cometo no afecta a mi justicia, afecta a mi santidad, porque la justicia entró en mí por gracia, no por obra. oh, Si la justicia hubiese entrado por obra, pues tendría que mantenerla por obra. sí, Entonces sí, no es gracia. sí, afecta tu santidad el pecado, pero no En el afecta la justicia. correcto. Yo dejo de ser santo, pero no dejo de ser justo, que son dos cosas totalmente diferentes. Por Claro, eso es que escucha bien lo que yo te voy a hacer una pregunta, Maldonado, y tú me las vas a responder. vamos a ver, Tú vas a hacer el papel de todo lo que nos están escuchando. claro, Ok. ¿En el Espíritu de Dios hay pecado? eso es absolutamente no. Entonces Dios es justo, Claro que sí, completamente justo. porque, porque eso significa justicia, que en Él, inherentemente en Él no hay pecado. Claro. Segunda pregunta, ¿Dios comete pecado? No, Entonces santo. es santo completo. Eso tiene que ver con la santidad. La Ujú. justicia tiene que ver que inherentemente en Él no hay pecado. La santidad tiene que ver con Él, que Él no comete pecado. Te pregunto, en el Espíritu de Jesús, ahora mismo estamos hablando que está sentado a la diestra del Padre, no estamos hablando de su obra vicaria, no estamos hablando de la obra de la cruz, estamos hablando ahora que está sentado a la diestra del Padre. ¿En el Espíritu de Jesús hay pecado? Ahora mismo no. Correcto, entonces Jesús es tan justo como es Dios, ¿o no? Claro, si está Ok, sentado justo a él, porque está justificado completamente. punto. El Espíritu de Jesús no hay pecado, quiere decir que el mismo nivel de justicia que tiene Dios no tiene Jesús. Claro, Entonces Jesús es tan justo como es Dios, ¿o no? claro, Ahora, ¿Jesús comete pecado? no, Entonces Jesús es santo como es Dios, porque exacto. eso tiene que ver con santidad, con obra. Sí, señor. Te pregunto, ¿en el Espíritu Santo hay pecado? Negativo. Entonces el Espíritu Santo es tan justo como es Dios y como es Jesús. Sí, señor. ¿El Espíritu Santo comete pecado? Negativo. Entonces el Espíritu Santo es tan justo como es Dios y como es Cristo. Sí, señor. Aquí va la pregunta. En ti y en mí y en todos los que hemos sido regenerados, justificados, ¿hay pecado en el Espíritu? Bueno, si no aceptó a Cristo, sí. Si aceptó a No, no, Cristo, no, no. no, te estoy hablando de regeneración. Re- No te desvíes. o regeneraron. Solamente responden. Sí, En ti, en mí y en todos los que hemos sido regenerados, sí. que hemos sido justificados y tenemos la vida de Dios, somos regenerados, somos hijos de Dios. ¿Hay pecado en el Espíritu? No, en el Espíritu no. Entonces somos tan justos como es Dios, como es Cristo, como es el Espíritu Santo. Claro, claro. Nosotros cometemos pecado, Sí, lo cometemos. entonces no somos tan santos como son ellos. No. Ahí está la diferencia. O sea, que en cuanto a justicia, ni siquiera Dios es más justo que yo. Wow, Porque el mismo nivel de justicia que está en Dios está en mí. claro, El mismo nivel de justicia que está en Jesús está en mí. claro, El mismo nivel de justicia que está en el Espíritu Santo que está en mí. Ahora, yo no soy tan santo como son ellos, claro. que son dos cosas diferentes. ¿Eh? Y Entonces, es como eso se esto. dará cuando seamos transformados. Eso, llegaremos a ser como Él es. Bueno, eso. Llegaremos a ser como Él es. Ya no hay lugar para el pecado. Ya vivimos una santidad absoluta, Exacto. porque ya fuimos un cuerpo glorificado, ya no hay lugar para el pecado. ¿Vio? Sí. Ahora, ¿quién tiene más vida eterna, Dios o yo? ¿Dios? No, la misma vida eterna que tiene Dios la tengo yo. La diferencia es que en Dios es absoluta, es propia, no es derivada.
A Dios nadie se la dio. Y la diferencia en mí es que yo la tengo porque Él me la entregó. Ok, Él me la dio. ok. Él me la cedió. Pero el mismo nivel de vida eterna que está en Dios está en mí. El mismo nivel de vida que está en Jesús está en mí. El mismo nivel de vida que está en el Espíritu Santo está en mí. Ellos no tienen más vida eterna que yo. Es el mismo nivel de vida, igual el mismo nivel de justicia. Por eso es que la Biblia dice que Adán es un alma viviente y Jesús es un espíritu vivificante. ¿Qué es un alma viviente? Aquel que tuvo la vida de Dios, la recibió de Dios y no la puede impartir a nadie. Eso es alma viviente. ¿Qué es espíritu vivificante? Aquel que tiene la vida de Dios, no la recibió de nadie porque es Dios y la puede impartir. Es Oh, Jesús. oh, La diferencia. Entonces, yo tengo el bien. mismo nivel de justicia que tiene Dios, tengo el mismo nivel de vida eterna que tiene Dios, tengo el mismo espíritu que tuvo Jesús, tengo el mismo trono que tuvo Jesús sentado a la diestra del Padre, tengo los mismos derechos que tiene Jesús como hijo. Jesús como hijo de Dios no me lleva ninguna ventaja, los mismos derechos que él tiene los tengo yo. Todo lo de Dios es mío, me pertenece. Por eso es que Dios pide que todo lo mío sea de él. Claro. ¿Eh? Porque todo lo que Dios tiene es mío, me pertenece. Entonces, ¿qué pasa? ¿Podrá un hombre, después de que se le imputó la justicia y se le imputó la vida, producto de la gracia, en la fe que deposité en el plan de salvación, perder todo eso? ¿Podrá ser revertido la justicia en el hombre y la vida del hombre que está allí? ¿Podrá perderse eso porque se va al pecado, porque comete un pecado? La Biblia no dice eso. Mm, Ahora, hay que ir a textos que están mal, mal interpretados. Mira, déjame leer el texto. Los resultados y las propiedades de la imputación se ven en que la justicia de Dios es imputada al creyente sobre la base de que el creyente está en Cristo por medio del nuevo nacimiento que se da mediante el Espíritu Santo. Porque quien imparte la justicia y quien imparte la vida a nosotros es el Espíritu Santo. A través de esa unión vital con Cristo por el Espíritu, el creyente queda unido a Cristo como un miembro de su cuerpo, no como una prótesis en el cuerpo. Nosotros no somos prótesis en el cuerpo de Cristo, somos miembros de su cuerpo, exacto. según lo que está escrito en primera carta a Corintios capítulo 12, verso 13. Y como un pámpano a la vid verdadera, según Juan 15, 1, 5. Por causa de la realidad de esta unión, Dios ve al creyente como parte viviente de su propio Hijo. Ay, por Mm, lo tanto, él ama al creyente como ama a su propio Hijo, según Efesios 1:6, primera de Pedro 2:5, y considera que el creyente es lo que su propio Hijo es. ¡Wow! La mm, justicia de Dios. ¿Ya? Romanos 3:22, primera carta a Corintios 1:30, segunda carta a Corintios 2:21. Cristo es la justicia de Dios. Por consiguiente, aquellos que son salvos son hechos justicia de Dios por estar en Él, en quien en Cristo, según segunda carta a Corintios 5:21. Ellos están completos en Él, según Colosenses 2:10, y perfeccionados en Él para siempre, según Hebreos 10:14. Por esta causa corroboro lo antes dicho. No hay obra de pecado que me pueda condenar después de haber sido justificado, y esto lo dejó bien claro el apóstol Pablo en sus escritos. ¿Dónde está eso? Romanos 8:1-3. Cito. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquí, esto que está acá, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, eso fue añadido. mm, Eso no está en el texto original. El texto original dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. O sea, te dice de una vez porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque ya el Espíritu Santo hizo la obra de regeneración, lo que aquí dice el texto. ¿Eh? Ahora, Romanos 8, 33, 34 dice así, cito, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pero mira lo que dice Hebreos, el capítulo 10, verso 8 al 14. Hay que leerlo porque es una pregunta que la vamos a responder por la Biblia. Dice así, cito, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, no te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados, justificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Cuánta? Una vez. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar, extirpar, desramificar, o sea, hacer acto de remisión de los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, ¿con cuántas? Con una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a los santificados, a los que él justificó. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 8 al 14. Entonces, cualquier pecado que cometamos ante Dios nos debe entristecer, nos debe contristar, nos debe hacer sentir mal, pero no nos debe condenar ni sentirnos culpables. Porque mira, cuando cometo un pecado me siento mal, sí, me contristo, sí, pido perdón, ya Dios me perdonó, no te sientas culpable, ya te perdonó. Claro. ¿Por qué? Porque cuando tú acudes a Dios porque pecas, un hombre me dijo, maestro, me siento mal cuando peco. Y digo, siéntete bien que te sientes mal. Porque si te sientes mal es porque naciste de nuevo. Y si no te sientes mal es porque no has nacido de nuevo o llegaste al estado de mente cauterizado siendo hijo de Dios. Pero si tú te sientes mal, siéntete bien porque te sientes mal. Eso es una señal que te dice que naciste de nuevo. Porque lo que somos de Dios, lo que somos de Dios, si no hemos llegado al estado de mente reprobada, una mente cauterizada, quiere decir que todavía hay señal de justicia y de vida en nosotros. Ahora mira esto. Repito, cualquier pecado que cometamos ante Dios nos debe contristar, pero no condenar, porque no hay pecado que te pueda condenar después de haber sido justificado por Dios mediante el sacrificio de su Hijo por su Espíritu Santo. Entonces yo me siento contristado y avergonzado delante de la santidad de Dios por el pecado que hice, pero nunca me siento condenado ante Él, porque Él nunca me condenará y tampoco se avergonzará de mí. Nunca. Ahora, yo ahora a continuación, voy a explicar en forma exegética, tomando en cuenta los medios de interpretación, algunos textos bíblicos que han sido utilizados tradicionalmente por entes religiosas con una mala interpretación en forma exegética fuera del contexto histórico, lo cual han sido constituidos como una doctrina fuera de la realidad bíblica, acondicionando o condicionando así la salvación del hombre, negando la eficacia de la obra regeneradora que se dio una sola vez en Cristo y que el hombre obtiene por la fe y la disfruta es por fe. Ahora, Maldonado, vamos a ser sabios. Esto que viene ahora lo tenemos que dar en otro programa. Claro. No, ya no podemos entrar porque esto es muy largo. Entonces vamos a dejar este es nuestro cuarto programa, ¿verdad? Sí. Es correcto. Para el quinto Vamos a programa. dejar, vamos a,
Para el quinto programa dejamos Vamos a eso. dejarlo para el quinto programa, lo que viene, porque tengo que explicar Hebreos, el capítulo 2 verso 1 al 4 cuando dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere el que escribe? Que es Sí, un judío convertido, escribiendo, un judío convertido, escribiéndole a judíos convertidos. Voy a explicar cuando dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Eso que está en Hebreos 2:2, cuando dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Vamos a ver qué quiere decir allí, claro. de qué está hablando, qué significa el término descuidar, del hebreo, del griego que se utilizó allí. Vamos a ver qué es lo que quiere decir primera carta a Corintios 5:1-5, lo voy a explicar bien. Voy a explicar Hebreos 6, capítulo 6, verso 4 al 8, cuando dice los que recayeron, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos copartícipes del Espíritu Santo, así me gustaron de las buenas palabras de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. ¿Qué significa el término recaer? Allí voy a explicar qué significa los que fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra venidera. Voy a hablar acerca de lo que es del término recaer en sí, que significa, en fin, aquí hay hay mucha tela que cortar todavía y Y un vamos a programa dejarlo para entero nuestro ahí. próximo programa. Sí, para nuestro próximo programa. ¿Ok? Claro que sí. Así que, wow, esto ha sido hoy, como dije en unos programas atrás, esto es un Olive Garden. Acuérdate que me vas a Ya, llevar, ¿no? vamos para Ah, bueno. allá, Ah, vamos para bueno. allá. Claro, ya hay que Ese es hacer mi, la re- reserva. ese es mi restaurante favorito, ¿sabía? Mi Oh, restaurante no, favorito. no Sí, sabía, fíjese. italiano, sí. Sí, a mí me encanta Me ahí. gusta. A mí Sí, también, a mí a mí me también. Sí, encanta ahí, man. chicos, tenemos el mismo espíritu, ¿no? Hasta en la comida nos une. No, no, chicos, tú eres tremendo, tú eres tremendo. Mira, Bueno, Jesús dijo que no solamente de pan vive el hombre. claro, Al pan hay que ponerle salchicha, mayonesa, eh, pasta con camarones. Hay que claro, añadirle algo, sí. jamoncito y queso. Así es. Bueno, mi gente, Bueno, yo bueno. creo que hoy esto ha sido bastante cargado de información muy bueno. Yo me he disfrutado cada uno de los programas que he tenido aquí con el maestro Briseño. Vamos a darle hoy, ¿verdad? Un cese y vamos a continuar entonces en el quinto episodio de lo que se habla de lo que el pecado es su origen y cómo vencerlo. Creo que hemos contestado preguntas que hemos escogido de nuestras redes sociales y ya para el próximo programa pues vamos a entonces a ir directamente, no vamos a coger ninguna pregunta porque ya veo que hay bastante material que falta de discutir y eso va a tomarnos tiempo. Pero agradecido con cada uno de ustedes, sigan en sintonía con Sinaí Radio, busquen sinairadio.net, busquen a nuestro hermano José Briceño maestro en sus redes sociales, en el YouTube puede conseguirlo, lo puede conseguir también en su fanpage de Facebook, puede buscarlo como el maestro doctor José Briceño y busque también en las redes sociales de cara a cara con la verdad, tanto como en el YouTube, tanto como en el Facebook fanpage, cara a cara con la verdad, TikTok, cara a cara con la verdad, y Instagram, donde ahí vamos a estar poniendo información y estaremos dando todo tipo de material que se discute en estos programas a través de estas redes sociales. Muy agradecido con cada uno de ustedes de estar aquí con nosotros un jueves más, que yo sé que esta es tu hora favorita y este es tu programa favorito. Quiero pedirle nuevamente ahora, hermano Briseño, que nos haga una oración para despedirnos, para poder ya terminar con el programa de hoy. Y una de las cosas que quiero participarles es que este libro de la justicia, esto que estamos tocando es parte del libro de la justicia divina. Oh, wow. Ese libro lo tengo a disposición, solo tienen que escribirme al número que tú lo colocas en el carácter, por Sí, favor, colocan los sí. caracteres. Es +1-786-604-3352. Más Libro uno, de la justicia divina. sí, +1-786-604-3352. Y solo me haces la pregunta, maestro, ¿cómo adquiero el libro? Porque todo lo que he dicho ahora está en ese libro, el libro de la justicia divina, todo está allí. Así que
Esto está a su disposición, porque para eso Claro. estoy. A mí me Escribí interesa para el libro. entregarle a usted. Claro que sí. Sí. Usted me pregunta, maestro, ¿cuánto es la donación? Pues nosotros no estamos cobrando por esto, no hay cómo pagar esto. ¿Cuánto es la donación que tenemos que darle? Una ofrenda. Te envíe y le estamos enviando el libro vía por su correo. Eso es en PDF, se lo estamos enviando, ¿ok? Ok. Bueno, gracias, Maldonado, por esta gran invitación, Sí. por este prestigioso programa, por estar siendo usado por Dios. Verdaderamente, Maldonado, lo estás haciendo Amén. muy, muy bien. Gracias. Lo Gracias. digo porque yo soy locutor comercial, tengo 3 títulos de locución en Venezuela, los hice. Fui el dueño de un canal de televisión llamado Reforma TV en Venezuela. Oh, Y wow. sé lo que son cámaras, yo sé lo que es trabajar con esto. Yo sé lo que es producción, sé lo que es oratoria, lo estás haciendo muy, muy, muy bien. Te Muchas felicito, te gracias. felicito. Muchas Eres un gracias. profesional, eres un profesional. Muchas gracias. Bueno, pues despídanos, varón, en oración para poder entonces cerrar el Oh, programa. ok, Señor, te damos gracias, muchísimas gracias, porque estoy muy contento porque estás logrando tu objetivo, llevar tu conocimiento a la tierra, al mundo entero. Gracias por esta alianza que me diste con Maldonado. Sí, Señor, gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta bendición. Gracias por la profesionalidad que tú, por el Espíritu, nos estás dando para esto, porque aquí quien hace esto eres tú. Gracias por el conocimiento, por la sabiduría, por todo lo que nos has dado, por la vida. Vida, danos salud, guarda a nuestros familiares, guarda a nuestros hijos. Pon ángeles alrededor nuestro para que nos libren de cualquier peligro si es necesario que los ángeles hagan acto de presencia. Porque con estos programas las tinieblas se están sacudiendo y ellas se van a defender. Pero tus ángeles están a nuestro alrededor para cubrir. Y gracias por todos los que nos oyen, por todos los que nos ven. Señor, gracias por todos ellos. Bendíceles en gran manera en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, ya hemos terminado este episodio de hoy, este podcast, este programa cara a cara con la verdad. Y nos vemos el próximo jueves. Te espero. Bendiciones.